presidente Gustavo Petro en Colombia. Importante saber qué se dice, qué se piensa desde Colombia sobre este tema. Y quiero darle la bienvenida a Hernán Cadavid, congresista colombiano por el partido opositor Centro Democrático. ¿Me confirma si el congresista está con nosotros ya? ¿Me escucha? Sí, aquí está. Perfecto, lo escucho, congresista. Gracias por estar con nosotros, muy amable. Primero, reacciones ante estas alocuciones que además están en horario prime, rompiendo, si lo podemos decir, o llevándose de lado los noticieros de las principales en Colombia. Y la oposición, ¿qué opina o dónde está parada en este tipo el presidente dice que son alocuciones presidenciales? A lo que estamos viendo también es un gabinete en vivo y en directo. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias por este espacio para decir primero que pareciera el inicio de un capítulo al mejor estilo de Aló Presidente, lo que hacía Hugo Chávez en Venezuela, que poco a poco fue invadiendo las franjas de televisión privada, aun cuando tenía los canales estatales. Es exactamente lo que aquí está pasando, primero. Segundo, tradicional y legalmente las alocuciones presidenciales son un instrumento excepcional, utilizado para comunicar situaciones excepcionales a un país, a la ciudadanía, pero no para hacer política y difusión de sus ideas y sus largos discursos o consejos de ministros, que además en la legislación colombiana está prohibido hacer públicos los consejos de ministros y está prohibido darle este tipo de utilización invasiva a la televisión y a los medios de comunicación. Y tercero, y finalmente, pues lo que han hecho es, por supuesto, todo un aparato de propaganda restringiendo la libertad de información del pueblo colombiano, porque para indicarle a quienes nos están viendo, cuando incorpora cadena nacional es cadena nacional, es decir, todos los canales quedan con la señal de lo que está emitiendo el gobierno de Colombia, en un asunto que no se puede controvertir. Nosotros como oposición, viendo lo que ha hecho el gobierno desde que inició el gobierno, desde que inició el mandato, hemos presentado una serie de proyectos de ley que van dirigidos, que no han sido tramitados como en la velocidad que quisiéramos, pero que van dirigidos a equilibrar esa carga informativa, porque el presidente de la República, Gustavo Petro, se ha dedicado a utilizar abusivamente los medios de comunicación, invadiendo a la familia colombiana con largos discursos y propaganda política. Ahora, congresista, cuando usted dice que es ilegal, y lo decía también la senadora María Fernanda Cabal en un full que teníamos al inicio del programa, que es ilegal según la Constitución poner al aire, o en este caso mostrar qué pasa dentro de los gabinetes, está diciendo que el presidente o el gobierno está cometiendo una ilegalidad al poner en vivo y en directo un gabinete ministerial. Por supuesto, y como muchas otras. Y uno podría quedarse discutiendo esa contradicción legal, o esa violación de la ley, que evidentemente es en doble sentido. Una, en que los consejos de ministros no se pueden hacer públicos por ningún medio. Yo quiero poner este ejemplo. Cuando le hacen las preguntas al ministro de la Defensa y los grupos armados al margen de la ley, los criminales ven cuáles son las debilidades del Estado colombiano, del gobierno, dónde están las restricciones operacionales, por qué es que no han podido llegar a cierto sitio, le está indicando al grupo criminal cuáles son las debilidades del gobierno y las fortalezas de ellos. Esa es la razón de ser. O cuando hay información que no es definitiva, que se discute en materia, por ejemplo, de hacienda pública o de tributos, las calificadoras de riesgo están mirando cuál es el estado en que se encuentra el gobierno en esas discusiones. Por eso es que está prohibido legalmente que eso sea expuesto en cualquier medida. Pero adicional a eso, como si no fuera poco, pues está prohibido también darle ese uso a las franjas llamadas alocución presidencial, que, repito e insisto, habían sido históricamente en Colombia utilizadas como un instrumento de información excepcional y no para que el país entero esté invadido durante 3 horas de un Consejo de Ministros sin dejar opción de información diferente a los colombianos. Eso no puede suceder, y más cuando se dedica a la propaganda política. En Colombia, cuando se hace, entiendo, una alocución presidencial, la oposición por equilibrio tendría que tener la contrarréplica. En estos casos, cuando dura 1, 2 horas, 3 horas al aire con un Consejo de Ministros, se hizo la vez pasada también, ¿qué le toca a la oposición en este caso, congresista?
Andrea, tenemos una gran restricción y es que solamente podemos hacer réplica en 3 ocasiones al año. Es decir, el presidente de la República coge uno de sus largos discursos emitidos en cualquier lugar de Colombia o del mundo, como ha sucedido. O si por el contrario lo que decide es transmitir durante 3 horas y media un consejo de ministros, nosotros solamente podemos replicarlo al año en 3 ocasiones. Precisamente soy autor de un proyecto de ley aquí en el Congreso de la República que busca equilibrar esas cargas. Tantas veces habla el presidente, pues tantas veces podrá hablar la oposición, porque una de las cosas que veíamos el día de ayer en ese Consejo de Ministros es que no solamente hablan de política pública o de decisiones, se meten en política, hablan de los partidos de oposición, hacen manifestaciones sobre nuestro partido político sin que tengamos la posibilidad legal en igualdad de armas, pues de confrontar esas acciones o esos conceptos o esas opiniones o esas afirmaciones, en muchos casos señalamientos. Más allá de toda la carga legal o de probatoria o toda la forma de mirarlo desde el punto de vista normativo, aquí lo que hay que reprochar es que hay un presidente abusando de los instrumentos del Estado para convertir unos espacios propios que habían sido absolutamente respetados rigurosamente en un escenario de propaganda política e, insisto, sin dejarle posibilidades al pueblo colombiano de otra alternativa informativa, porque invade las franjas horarias más importantes en todos los canales públicos y privados. La transmisión de la reunión de ministros, esa es nueva. Habíamos visto algunas alocuciones presidenciales que incluso no eran en vivo, sino eran discursos grabados del presidente que estuvo en algún lugar y las puso al aire. Pero esta es una novedad, la segunda vez que sucede. Le falta más o menos 1 año y medio al gobierno para entrar para las elecciones de presidente del próximo año congresista. ¿Esto es campaña electoral? Esto es campaña electoral. Cada uno de los pronunciamientos, él mismo lo dice. Aquí nos tenemos que agrupar porque el año 26, año de las elecciones, por supuesto, haciendo manifestaciones en campaña. Otro de sus miembros del gabinete dice, no es cierto lo que dijo el Centro Democrático, o sea, el partido de oposición. Por supuesto que está en campaña electoral. Por supuesto, abusando excesivamente de los recursos del Estado, invadiendo excesivamente los recursos del Estado, cuando él era uno de los mayores críticos, cuando los presidentes o los gobiernos hacían uso de cualquier instrumento, pero nunca similar a lo que hoy está sucediendo. Definitivamente, lo que ha quedado probado es que ellos tienen una conducta, no solamente por cómo se financiaron, cómo actúan, sus escándalos de corrupción, absolutamente todo lo que los rodea, pues que lo que ha quedado probado es que van en contra de la ley, de la norma, y que absolutamente nada les importa. Además, está utilizando ese canal de comunicación para generar presión pública ciudadana contra las Cortes que están a punto de decidir la exequibilidad, la constitucionalidad de una reforma pensional que tramitaron mal en este Congreso, que se robaron el último debate en estos mismos salones del Congreso, y ellos, por vía de la presión de esas alocuciones, quieren ponerle en contra a un sector radical de la ciudadanía colombiana, a la justicia en este caso. Hernán Cadavid, congresista colombiano por el partido opositor Centro Democrático, aquí hablando y analizando el tema de las sesiones de ministros en vivo y en directo. Gracias, congresista, muy amable. Gracias también por su tiempo y su paciencia. A ustedes, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias.